pastor ganó el mundo. Una vez, usted sabe que los burladores siempre habían existido. El pastor Manuel Núñez venía con su saco. Hubo alguien que se burló de él, ya, le cogí este calor, y este hombre con un saco. Y dijo el pastor Manuel Núñez, mire, que la gallina no le pesa su pluma. Y yo le voy a decir una cosa, yo me lo voy a quitar. Pero ahorita como quiera, Con ¿verdad? el peso de ustedes, Ustedes saben que realmente José Manuel, cuando se menciona un equipo. Y realmente un equipo estuvimos trabajando durante mucho tiempo, ya como ancianos, ya como diáconos, ya como obra misionera, pero fue a través de un equipo. Y tuvimos el privilegio por un año y pico de tener a Gregory Sánchez. Gregory Sánchez era la combinación de dos pastores que existieron aquí, Gregory Castro y el pastor Sánchez, que se formaron aquí. Sin embargo, ese nombre no se olvida porque yo lo que hago es que combino los dos nombres. Y aquí tenemos a Gregory Sánchez que trabajó un tiempo con nosotros. Queremos darle un presente a nombre de la iglesia. Así que la iglesia te da ese regalo, que el Señor pueda bendecir donde quiera que vaya. Y fuiste de mucha ayuda para nosotros. Así que la iglesia quedó agradecida. Ismael, Lucía, íbamos donde quiera juntos, ¿verdad? Allí trabajamos. Una vez estaba yo aquí en el parque pastoral y hubo alguien que me dijo a mí, Pando, ¿usted tiene el libro para traer que hay profeta? Y yo dije, sí. Yo dije, los libros no se prestan. Pero a través del tiempo el Espíritu Santo me fue trabajando y me dijo, dáselo, regálase. Así que yo quiero a Diana regalarle el libro a Diana Casi Profeta. Victoria de los patriarcas y profetas. Ella no estaba pidiendo cualquier cosa. Ella estaba pidiendo una doble porción del Espíritu Santo. Así que yo dije, ella está pidiendo una gran cosa. Mira, ese libro es una joya. Así que tú puedes sacar buen provecho. Amén. Gracias. Yo espero que no vuelva a buscar. Hubo alguien que una vez yo le dije, mire, yo necesito que usted me predique un miércoles. Y a través del tiempo uno va mirando el potencial de la persona. Y la persona que yo le dije el miércoles, le dije, no, olvide el miércoles, le llamé después, predícame el sábado. Así que ella aceptó el reto y predicó el sábado. Y usted sabe que lo hizo bien para que lo diga. Así que yo quiero llamar a Niurka. Niurka ha sido de mucha ayuda para la iglesia. Niurka es una persona que desde que aceptó el mensaje, abrazó el mensaje y sabe lo que vive. Así que este libro, Apacienta mis ovejas, es un libro que lo escribió uno de los pioneros, de los primeros pastores que existieron en la iglesia adventista. Este pastor Richard era pastor de pastores, así que no era cualquier pastor. Este señor, cuando daba un mensaje, era un mensaje muy contundente. Las almas se bautizaron. Así que Dios te bendiga mucho, Niurka, sácale el provecho. Es tu tiempo, pero déjame hablar. Se compromete. No, ya que si no me pongo, que haga una pausa, porque ya estoy en 3 horas allá detrás. Y es que sumamente agradecida. Faltó en lo que leyó Wendy, faltó un detalle, catador de talentos. Así es, catador de talentos. Entonces, estoy sumamente agradecida del acompañamiento que he recibido de Fajardo. Ese sabe, bueno, todos saben el proceso que lleva un nuevo creyente. Y aunque yo no soy nueva creyente como miembro de la iglesia, como visitadora de la iglesia, pero como miembro sí, y eso conlleva muchas pruebas. Y gracias a Dios que ha permitido que el Fajardo camine conmigo. Amén. Sabe lo lejos que vivo. Y tuve afanado por cumplir donde su mami, por cumplir con Marino, me quiere llevar a mí. Y a veces le digo, no, vete que me voy por otro lado, porque lo veo afanado por cumplir. Así es. Me dieron duro en esta vuelta.
persona que usted lo ve calladito, que se sienta allá atrás, pero él disimuladamente, cuando alguien falta, dice, hermano, ¿y qué le pasó a fulano que no vino hoy? Así que el hermano Marillo, le vamos a regalar el libro de Hermes Tavera, Probado. Esa es una joya de libro. Ese libro narra la vida de cada personaje que fueron triunfantes, fueron llamados por Dios y triunfaron. Así que usted puede sacar el provecho. Hay una persona que nunca se le pegó de mí, lo que tiene que ver con obra misionera. Este libro me lo regaló mi hermano Emanuel, mi hermano querido Emanuel. Me lo dedicó el día 7 del mes 10 del 2011. Pero esto es una joya de libro. Este libro es evangelismo. Este libro yo quiero regalárselo a Lucía. Este libro ella me va a sacar el mejor de los provechos, así que tiene un compromiso. A la persona que le estoy regalando está comprometida. Y un pasaporte para coger impulso. Emanuel estuvo con nosotros, pero el deseo de él es estar aquí. Ustedes lo vieron que vino aquí antes de irse a Estados Unidos, se sentó allá para compartir aquí en familia con nosotros. Así que Ángelo es una persona que nunca echa para atrás, se le invita. De hecho, a él le invitaron el sábado pasado a predicar y yo le invité este sábado. Así que él pensaba que iba a predicar los 2 sábados. Y yo le dije, no, espérate, que a mí me toca los 2 sábados. Así que él nunca echa para atrás. Donde a ti te toca predicar, el próximo sábado tú vas a dar ese presente que tú vayas a la iglesia. Sí. Él debe dar un palito por cada premio. Si yo sigo dando presente, entonces el tipo se va y yo voy a predicar. Así que ustedes van a tener un poco de paciencia. Los demás van a tener su presente allá afuera, porque nadie se va a quedar sin tener un presente. Oramos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. En todo momento te damos gracias, muchas gracias. Pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que pueda pasearse. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cuál fue la lectura bíblica? Sin embargo, yo no puedo entrar al tema todavía sin hacer un recuento de algo. Déjame apagar el caballero. El día 23 de diciembre del año 92, su servidor ya me había dado los estudios bíblicos, y ese día, junto a mi esposa Arely, decidimos abrazar el mensaje y bautizarlo. En ese momento conocí al pastor Félix Maldonado. ¿Qué recuerdo del pastor Félix Maldonado? Era un pastor visitador, un pastor que no se le escapaba a nadie, un pastor que cuando usted no lo estaba esperando, ahí estaba en su casa. Y solamente lo acompañaba un paraguas grande que tenía, un paraguas negro. No tenía vehículo, y ese señor hacía una obra misionera que usted no se imagina. Luego el pastor Félix Maldonado no estaba en el momento yo bautizarme, pero mandé a él, bautízate tú primero, recuerdo. Y ya el pastor lo agarró y dice, no, conviene que los dos se bauticen uno. Así que le agradezco al pastor Félix Maldonado y me dio ese empujoncito, y hasta ahora hemos permanecido. Luego del pastor Félix Maldonado fue sustituido por el pastor Manuel Núñez. ¿Cómo yo puedo recordar al pastor Manuel Núñez? Ese es un pastor de una predicación agresiva. Ese fue el que yo le dije que una vez iba caminando y con el saco, y aquel le dijo, ay, pero con este calor que se quitó. Pero así mismo era agresivo del mensaje, tenía un mensaje contundente, un mensaje fuerte. Así que, ¿qué recuerdo de él? Recuerdo que una vez estábamos hablando de sepultura a una hermana en el Cristo Redentor, y él era rey con el himno cuando ella se pase lista. Entonces, ¿quién estaba en ese momento? Y estaba cantando cuando ella se pase lista. Y cada vez que cantaba una estrofa mencionaba una iglesia de su distrito. Así que se pasaba el momento, el himno, cantando cuando ya se pase lista, Apocalipsis.
ahí comenzaba. Pero la cosa, pareciera que solo nunca ella se había topado con este caso y se sonríe. Cuando ella se sonríe, él disimuladamente ella se canta. Ella, cuando él dice canta, ella sigue sonriéndose porque no aguantaba la risa, porque veía cómo famosamente comenzaba a mencionar los nombres de cada iglesia. Así que no quiero yo imaginarme. No quiero yo imaginarme el momento cuando llegaron a la casa, qué pasó con el pastor Manuel Núñez y la esposa, porque el hombre era ferviente. Luego de 4 años, el pastor Manuel Núñez fue sustituido por el pastor Robert Vilorio. ¿Qué yo puedo recordar del pastor Robert Vilorio? El pastor Robert Vilorio fue un pastor que se preocupaba porque sus dirigentes, sus líderes, tengan un sermón contundente. Allí fue donde aprendí lo que era la homilética y hermenéutica por primera vez. Allí cogimos un seminario con él y él nos enseñó a cómo predicar un sermón. Así que le agradezco a Manuel Núñez, a Manuel Núñez y también al pastor Robert Vilorio. ¿Qué puedo aprender de Robert Vilorio? Robert Vilorio, el único pastor Jairo que se ha mudado cerca de su distrito. El pastor Robert Vilorio vivía en la calle 23, esquina 8. Ahí lo visitamos, no sé si ustedes recuerdan eso. Luego de 4 años, el pastor Robert Vilorio fue sustituido por el pastor Schuttenberg. ¿Qué podemos aprender del pastor Schuttenberg? El pastor Schuttenberg era un hombre temperamental. Un hombre de un semblante fuerte, un hombre alto, pero tenía un mensaje contundente. Allí la iglesia lo puso entre la espada y la pared. ¿Ustedes recuerdan por qué? En ese tiempo pasó un ciclón, tumbó un poste de luz, que había un transformador ahí, y la iglesia le pedía a la asociación que construyera la iglesia. Ahí la asociación parece que no tenía el dinero necesario y quiso echar para atrás. Así que la iglesia tomó una decisión que no se lo voy a decir a ustedes porque no lo saben. El pastor Schuttenberg, medio encalorizado, dice una reunión. Digo, no, ustedes no son dignos ni que se oren por ustedes. Nunca le he tomado en cuenta esa parte. Esa parte, no le tomen en cuenta que él lo dijo de corazón, no, era el momento porque estaba como la arepa entre la espada y la pared. Aquí la iglesia y allí la asociación. De hecho, quiero decirle algo. Los pastores no se deben a la iglesia, los pastores que quita y pone los pastores a la asociación. La iglesia es soberana para tomar decisiones como iglesia, pero los pastores el que lo pone y lo quita es la asociación. Así que no tienen que pedir permiso para quitarlo por él. En esa trajín nos reuníamos allí en la carpa, en la calle 8. Allí nos gozamos con esa carpa. Ahí entonces trasladan al pastor Schuttenberg, que me imagino que vio la gloria de Dios cuando lo trasladaron. Entonces nos mandan el pastor Gerardo Bautista. Gerardo Bautista estaba acá, que es presidente de la Asociación Central Dominicana hoy en día. Se había acabado de casar en ese momento, así que en plena luna de miel ahí se lo presentaron. ¿Qué yo aprendo de Gerardo Bautista? Un pastor de una predicación contundente, un pastor que en ese tiempo yo entendí que eran los galateos, así como Balaguer se cuidaba de los comunistas. El pastor Gerardo Bautista se cuidaba de los galateos. Ahí cuidado con los galateos. ¿Ustedes recuerdan? Así que eso pude aprender del pastor Gerardo Bautista. Luego de 4 años, el pastor Gerardo Bautista es trasladado y lo manda al pastor Carlos Manzanillo. El pastor Carlos Manzanillo podemos recordarlo como un hombre de grupo pequeño. Aquí los grupos pequeños nunca han funcionado como funcionaron cuando el pastor Carlos Manzanillo. Carlos Manzanillo respiraba el grupo pequeño, hablaba de grupos pequeños y caminaba con los grupos pequeños. Le daba seguimiento a lo que tiene que ver los grupos pequeños. El distrito nunca ha tenido tantos grupos pequeños como en el tiempo de Manzanillo. Y el doble. Luego de Manzanillo es trasladado y lo mandan al pastor Gregorio Castro. Pastor Gregorio Castro podemos recordarlo como un hombre que hizo una jornada de 40 días de ayuno y oración a las 5 de la mañana. Sí. Nunca visto esa parte. Así es que allí el Espíritu Santo se paseaba. Esta iglesia tenía 60 y 70 personas a esa hora. Y no íbamos a trabajar contentos. Allí la gloria de Dios se manifestaba, pero el enemigo también hizo grandes estragos. Allí nos invitan, no tenía un año el pastor cuando se nos invita a Anaheim para darle un palo acechado. Le voy a decir por qué. Allí
Nos invitan a comer a Najayo y se nos dice que se va a trasladar el pastor Gregorio Castro. Allí hubo lloro, allí hubo rabieta, allí hubo... Pero el pastor Carela no entraba en nada. Acuérdense que le dije ahorita que los pastores se deben a la asociación. Por más que se habló con él para que no lo tragaran, lo tragaron. Ahí se nos presentó entonces al pastor José Valdés. Ya la iglesia estaba prejuiciada. Ya veía al pastor José Valdés como un pastor cualquiera. Sin embargo, el pastor José Valdés era una joya que no habíamos descubierto. El pastor José Valdés no solamente era un pastor, era un administrador. La iglesia no ha crecido tanto en lo que tiene que ver con membresía, diezmo y ofrenda como creció con el pastor José Valdés. Y lo ha demostrado donde quiera que ha ido. Tenía acompañante la esposa, que es una mujer incansada, Rosana. Me tocó a mí presentarle aquí a él también y me tocó despedirlo. Así que se hizo un buen trabajo con el pastor José Valdés. Luego de 4 años entra el pastor Sosa. ¿Quién es el pastor Sosa? El pastor Sosa es de bajo perfil. El pastor Sosa es un pastor de esta gente que no lo mata a nadie. Muy trabajador, pero entonces como que hay que ponerle como un cambio más ligero porque va muy pesado. Así que el pastor Sosa pasó 4 años, la esposa soy la muy amiga de la que nunca se integró a la iglesia, parece que era media tímida, nunca se entregó. Así que luego del pastor Sosa entra José Manuel Jiménez. El pastor José Manuel Jiménez es un hombre muy ferviente, un hombre de una predicación agresiva. Sin embargo, la esposa es que lo controla. Cuando él va a predicar, él se sienta ahí hablando. Y cuando él va muy acelerado, ella lo mira y él entonces frena. Porque ella hace el control de la esposa. Así que el pastor José Manuel Jiménez, muy contento con esta iglesia. ¿Cómo puedo recordar el pastor José Manuel Jiménez? Es un pastor que se destacó y que decía que una junta no pasaba de 1:30. Así que la junta de él solamente abarcaba 1:30. Lo que no se hacía en esa 1:30, decía no se va a hacer, lo pasamos para la otra junta. Porque eso no puede afectar la obra misionera. Excelente. Así que el pastor José Manuel Jiménez, luego de no tener un año aquí en la iglesia, se lo trasladan y nos lo llevan para otro distrito. Yo nunca hubiese visto un pastor llorando, el pastor Jiménez estaba llorando. ¿Cómo va a ser esto? Pues esto vendrá de Dios, decía él. Pero déjeme decirle una cosa, lo que el Espíritu hace viene de Dios que nosotros no lo entendamos. Así que en ese poco tiempo que tuvimos al pastor José Manuel Jiménez, aprendimos muchas cosas. Luego viene el pastor Felipe Bautista. Así que el pastor Felipe Bautista se hizo, yo me hice amigo de él, no, él no se hizo amigo mío, no, yo me hice amigo de él. El pastor Felipe Bautista había acabado de salir era el director de jóvenes de la Asociación Central Dominicana. Allí que la gente tenía un prejuicio con él porque el departamento de jóvenes entendía que lo llevaba muy fuerte, era muy drástico con el departamento. Él hizo una reunión aquí en la iglesia, la gente estaba prejuiciada con Felipe Bautista, y estando sentado él ahí en Alberto, con un grupo de gente, una hermana de otro distrito que le preguntó: pastor, yo espero que así como usted trataba el departamento de jóvenes, no trate a la iglesia así. La palabra del fuego. No te preocupes, hermana. Y si ustedes lloraron cuando se fue Jiménez, cuando yo me vaya a dar ataque. Oigan lo que voy a decir. Ese pastor fue tan querido como los otros pastores. Muy querido. Hasta tal punto que él fue trasladado y cuando moría una persona que mandaba a buscar a ese pastor, cuando venía a llegar el otro, que lo voy a presentar a otra, ya Felipe Bautista estaba ahí. Despegarse de nosotros no fue fácil. No iba a otra iglesia para tocar la predica sin pasar por la central. Ustedes lo saben. La iglesia creció totalmente, lo que tiene que ver ofrenda, diezmo. Y le voy a dar el secreto dentro de un ratito, porque la iglesia crece. Luego el pastor Felipe Bautista, entonces tenemos al pastor Núñez Gil. Pastor Núñez Gil, donde quiera que esté, que el Señor pueda bendecirlo a él y a su esposa. Luego el pastor Núñez Gil, entonces tenemos al pastor Ángel de Jesús Machuca, que es nuestro pastor actual. El pastor Ángel de Jesús Machuca es un pastor de largometraje. El pastor Ángel de Jesús Machuca, un sermón fácilmente dura 1:30 y usted no se duerme. Porque es un hombre que el concepto que tengo de él es que lee mucho. Y no le abre la Biblia y le menciona todos los versículos sin abrir la Biblia. Si la Biblia es la Biblia. Así que el pastor Ángel de Jesús Machuca es excelente en lo que tiene que ver con la predicación. Un mensaje contundente. Que el Señor para bendecirlo. Yo sé que está en el país ahora mismo. Así que ya ustedes tienen un recuento
de lo que ha sido hasta ahora. Han pasado 13 pastores en 32 años. Y yo digo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío, al griego, a todo el mundo. Vamos a orar. Padre amante, que moras en las alturas de los cielos, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento te damos gracias, muchas gracias. Y Dios, desde que tú puedas poner un carbón encendido en nuestros labios y podamos captar el mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Ahora sí vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, del 1 al 5. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Hay veces que tenemos un concepto de la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes. Lo que distingue la iglesia es que si la presencia de Dios está en el lugar. Porque Dios no solamente está en la iglesia, Dios puede estar en cualquier lugar donde se le adore el Espíritu. Amén. En el momento que Moisés estaba en ese lugar, había una zarza ardiente, que eso fue lo que lo llamó a la atención. ¿Qué es una zarza? Es un tipo de hierba que él veía que cogía fuego, pero la hierba no se consume. Eso lo llamó la atención. Así que cuando va a ese lugar, el Señor le lo manda a parar. Detente. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde está, tierra santa es. Lo que quiero decir es que donde quiera que Dios esté, debemos de ser santos, porque Dios es santo. Tenemos que santificar. Podemos ver que allí Dios lo llama para una misión especial. ¿Cuál era esta misión? Él tenía que sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. El pueblo de Israel tenía 430 años, no como esclavo, porque como esclavo tenía 100 y pico de años, pero estando en ese lugar tenía ese tiempo. Sin embargo, el Señor lo llamó para esa misión especial. Moisés rebala, no quiere ir a la misión porque entendía el compromiso que había que hacer para acudir a esa misión. Así que el Señor, por más argumentos que él buscaba para que no fuera, para él no ir, el Señor buscaba otro argumento para que él fuera. Así que entendemos que al final de la jornada, Moisés acepta la misión. Luego que dice que sí, no echa para atrás ni para abajo en el curso, a pesar de las dificultades y los problemas. Eso nos da un buen mensaje a nosotros, puesto que cuando nosotros decimos que sí, que sea así, que nosotros no sea no, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, pero cuando nos comprometimos de que sí es sí, y si usted dijo que no, es no. Así que este pueblo, la misión era sacarlo de la esclavitud de los egipcios. Este pueblo era un pueblo que, a pesar de los milagros que el Señor había hecho, era un pueblo de dura serie, un pueblo duro, un pueblo que, porque se dice que los milagros que Dios hizo eran para el faraón. No solamente eran para el faraón, eran también para que el pueblo vea cómo Dios estaba sacándolo con poder, con mano fuerte, y que Dios era el Dios de todo el mundo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, este pueblo, a pesar de que Dios le había dado libertad, a pesar de que lo estaba sacando de la esclavitud, seguía pensando como esclavo, seguía caminando como esclavo, seguía criticando como esclavo, seguía maldiciendo como esclavo y seguía comiendo como esclavo. Así que, como consecuencia, este pueblo le trajo largo estrago al líder Moisés. ¿Por qué le trajo largo estrago? Porque en cierto momento el Señor le dice a Moisés: mira, no vas a entrar a la tierra prometida. Yo me imagino a Moisés, luego de pasar 30, casi 40 años caminando en el desierto, no llegar a la meta final, no llegar al objetivo, pero pudo aprender algo con el líder Moisés. El líder Moisés aprendió a aceptar la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hay veces que nosotros pensamos
va bien por aquí, pero si el Señor te dice por ahí, es por aquí, porque por ahí te va mejor. Nosotros vemos de aquí a allí, pero el Señor ve más allá. Tenemos que aceptar el líder Moisés, así como el líder Moisés aceptó la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué pasó que el Señor le dice que no va a entrar a la tierra prometida? Para entender eso, vamos al libro de Éxodo, capítulo 14, 11 y 12. Miren, si pueden, una persona que rápido quería para el tiempo aprender. Éxodo 14, 11 y 12. Si no, yo lo leo desde aquí. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahí podemos ver. A pesar de que Dios había sacado a este pueblo con mano fuerte, el pueblo seguía pensando todavía en la esclavitud. Seguía pensando en las cosas que hacían allá buenas, las cosas que comían, pero no pensaban que eran esclavos. Así que vamos al libro de Éxodo 17, del 13, porque lo que estamos buscando es por qué Moisés, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Éxodo 17, del 3 al 6. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros hermanos? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Amén. Ahí el Señor le da un mensaje, le da una orden. Mira, tú vas a ir a tal lugar con la vara que tú tienes en la mano, tú vas a comprar la peña. Pongan atención. Tú vas a comprar la peña, ¿verdad? Así que este pueblo ya tenía prácticamente el loco a este líder. Miren, el líder por excelencia, Moisés. Yo no he visto un líder que haya pasado por esta tierra después de un grito como tan manso como Moisés. Sin embargo, perdía la paciencia. Así que le dice, este pueblo poco le falta para que me apedree. Pero allí le dice que Dios le da una vez que golpea la piedra, la peña, y iba a salir agua. Excelente, muy bien. Ahora vamos a leer el número 20 del 2 al 12. Lo que queremos saber por qué Moisés, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Número 20 del 2 al 12. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron los hermanos del arca de Jehová, porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Pues un lugar de cementera, de higuera, de viña y de granada, y aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Tomen atención, lee. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tus hermanos, y hablar a la peña, hablar a la leña, a vista de ellos, y de ella dará su agua. Y le sacaron agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le había mandado, y reuniendo a Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer
hay que poner atención cuando Dios habla. Porque hay gente que quiere decir lo que Dios no dijo. Pero cuando Dios dijo así, hay que poner atención. Él no le dijo que golpeara a la peña la segunda vez, la primera vez sí. Pero la segunda vez le dijo, háblale a la peña. La peña, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. La peña, y todos bebieron la misma bebida, eso es lo que dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, esa roca era Cristo Jesús. La peña representaba a Cristo Jesús, que iba a morir por nuestros pecados. Así que, de manera que en Éxodo 17, del 3 al 6, Dios le dice a Moisés que golpee la peña, pero en el número 20 de 6 y 12, Dios le dice que hable a la peña, no que la golpee. Cuando él golpea la roca, es símbolo de, porque Cristo, el primer golpe de la peña simbolizaba que Cristo, el Mesías, iba a padecer por la humanidad, iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a ser torturado, pero su sangre le iba a redimir de todo pecado. O sea, él se hizo pecador para que nosotros a través de su sangre fuéramos liberados, fuéramos salvos. Sin embargo, cuando él le da otra vez a la peña, simbolizaría como que Cristo iba otra vez a morir por la humanidad, 2 veces, cuando era una sola vez que iba a morir. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Qué bueno que ya podemos entender por qué Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Así que Moisés era un líder que aceptó siempre la voluntad de Dios. Y tenemos que captar eso de este líder. Qué bueno que a pesar de que él aceptó el mensaje, entonces le dice a Dios, pero Señor, ahora si yo no voy a entrar a la tierra prometida, vamos a buscar un líder que pueda seguir guiando el pueblo para que este pueblo no ande como ovejas sin pastor. Alabado sea el nombre de Dios. A pesar de que él no iba a entrar, este líder quería que el pueblo entrara. Si queremos aprender acerca del liderazgo, tenemos que aprender de Moisés. Moisés es un líder no como cualquier líder, sino un líder por excelencia, digno de imitar. De manera que si queremos aprender de liderazgo, tenemos que aprender de él. Así que hay una diferencia entre un líder y un caudillo. El caudillo suma seguidores, el líder forma y capacita al líder. El caudillismo basa su liderazgo en su carisma, tiene una visión personal en la que se sirve de sus seguidores para conseguirla. Sin embargo, un líder establece una visión compartida con su equipo, en la que todos forman parte del esfuerzo y todos tienen recompensa igual con el éxito. Un caudillo se centra en sí mismo, mientras que el líder invierte en el desarrollo de los demás. El caudillo se lleva a la tumba todo su conocimiento. Se lo lleva a la tumba, muere con él. De hecho, si queremos aprender y saber de qué es lo que es un caudillo, vamos a recordarle a nosotros aquí para él. Cuando muere, se lleva el partido a la tumba. Si queremos aprender acerca de un líder, tenemos que aprender que el líder, a pesar de que no logre el objetivo, ora para que su pueblo no quede como ovejas sin pastor. Ahí tenemos que aprender del líder por ese mensaje. Así que en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, del 23 al 28, vamos a leer esa parte. Deuteronomio 3, 23 al 28. Y otro que vaya buscando, Deuteronomio 31, 14. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado
poniendo otro líder, que era el que iba a continuar la obra. Así que ahí entonces entra lo que es Josué. Vamos a leer a Josué, ya no vamos por razones de tiempo. Moisés muere, Dios es él mismo el que le da sepultura. Hay algo que tiene que ver ahí. Si Moisés hubiese quedado donde el pueblo lo hubiese visto, iban a adorar, fácilmente lo idolatraban. Así que el Señor lo escondió donde nadie sabe, pero más adelante dice la palabra de Dios que lo resucitó y está con él en el cielo. Así que por más que Moisés quería entrar a la tierra prometida, Dios le dio algo mejor. Él está con él en el cielo. Así que Josué 6 del 1 al 5, vamos a leer esta parte para entrar en materia. Josué 6 del 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: Llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Como pudimos escuchar, aquí el ángel de Jehová, que era Jesucristo, por razones de tiempo no se lo voy a demostrar, el ángel de Jehová era Jesucristo, le da las instrucciones al líder Josué para poder tener éxito en la toma de Jericó. Allí en la toma de Jericó, para poder tener éxito, tenía que haber obediencia, tenía que haber disciplina, tenía que haber orden, tenía que haber respeto, tenía que haber unanimidad. Todos debían tener un mismo propósito, todos debían tener un mismo sentido. No cada quien iba a hacer lo que quería. Así que, si queremos tener una buena referencia nosotros para tener éxito como iglesia, debe de haber orden, debe de haber disciplina, debe de haber respeto, debe de haber de todo tener un mismo sentido para poder tener éxito como iglesia. El ángel de Jehová le da 4 pasos a seguir para poder tener éxito en la toma de Jericó. El primer paso era que venían todos los guerreros eran en fila. ¿Quién eran los guerreros? Era un cuerpo de hombres valientes, bien fortificados, que sabían a lo que iban. Eso era lo que iban a encabezar la fila. En segundo lugar, habían 7 sacerdotes con trompeta. Esos sacerdotes no iban a tocar la trompeta cuando ellos le dieran la gana. Iban a tocar la trompeta cuando el líder le dijera cuándo la tocara. En tercer lugar, estaba el arca de Dios. El arca de Dios estaba rodeada de una aureola de la gloria divina. Esta era llevada por sacerdotes cuyas vestimentas lo ejecutaban esos sacerdotes, eran los que la llevaban. Así que esa arca de Dios era la que aseguraba el triunfo. Si el arca no iba, iban a tener la victoria. Si el arca no iba, el arca representaba la presencia de Dios. Así que en cuarto lugar, le servía el ejército de Israel con cada miembro bajo su estandarte. Oye, le servía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. ¿Ustedes entendieron? Cada tribu bajo su estandarte. No era que el miembro de una tribu iba a estar en otra tribu. Ese era lo que componían la fila. Cada persona tenía que estar en su tribu. Eso se llama orden. Eso se llama disciplina. Eso se llama respeto. Para poder tener éxito en la vida hay que tener disciplina. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que todos tenían un mismo propósito. Vamos a organizarlo y hacer un paralelismo con la iglesia. Tenemos una campaña. En esa campaña, el pastor en la cabeza. El pastor va a caminar pensando en la campaña. El pastor va a pensar siempre en la campaña. El pastor va a hablar de la campaña. Y donde quiera que se mueva, el pastor va a respirar la campaña. Eso se llama disciplina y orden. Luego del pastor le siguen los ancianos, que van a hacer lo mismo.
Luego le siguen los diáconos, diaconisas, obras misioneras, escuelas sabáticas, jóvenes, ministerio de la mujer, conquistadores, clubes, guía. Todos los departamentos se van a unir a esa campaña. Todos van a jalar para un mismo lado, para tener éxito en la vida. Hay una reunión. Esa reunión que están hablando es del trabajo que se va a hacer para la campaña. O sea, no hay ninguna nota importante. Si queremos tener éxito, tenemos que seguir un mismo rumbo, una misma misión, una misma visión. Y si hay algún departamento que yo no haya mencionado ahora, ese departamento se va a poner en pie y se va a trincherar y va a decir: a mí no me mencionaron, pero yo quiero formar parte de ese equipo porque yo también quiero ser bendecido. Eso se llama trabajar en orden. Para la toma de Jericó no se escuchaban otros pasos, otros murmullos, sino los pasos de aquella hueste numerosa que seguía al líder Josué. Muchos de los habitantes de la ciudad pensaban que este ejército estaba loco, que habían perdido el juicio. Siempre han existido los gobernadores. Lo mismo pasaba cuando Dios mandó a hacer el arca. Existían los gobernadores. Porque decían: pero este hombre está loco. ¿Y cómo que vas a llover? Lógicamente tenía razón. Nunca había llovido. Si usted analiza la historia, nunca había llovido. Así que ellos lógicamente tenían razón cuando decían que este hombre estaba volviendo loco, haciendo nada de que porque va a llover. Y duró este hombre perseverando, duró 120 años, y cada tabla que ponía era un mensaje que predicaba. Y la gente se burlaba. Y lo que da pena aún, hubieron muchos de los que se burlaban que le ayudaron a pasar tablita al loco. Pero cuando llegó el momento de la verdad, los que estaban locos eran ellos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. 1 Corintios 1, 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está aquel que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? En pocas palabras, los que están locos son ellos. Versículo 21: puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifestaron su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El apóstol Pablo escribió que los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Algunos de los habitantes de la ciudad se burlaban, pero ciertamente había algunos que estaban en el espíritu y entendieron que algo grande iba a pasar en ese lugar. ¿Qué dije? La cosa espiritual se enciende espiritualmente. Lo carnal no puede discernir lo espiritual. Así que algunos se burlaban, pero otros estaban en el espíritu y sintieron que algo grande iba a pasar en ese lugar. Así que la hueste de Israel dio una vuelta por día a la ciudad. Así que en el momento, una vuelta por día, pero al séptimo día, entonces le dieron 7 vueltas a la ciudad con el líder Josué a la cabeza. Allí cuando dan las 7 vueltas a la ciudad, entonces el líder le dice a los que llevaban la trompeta: toquen la trompeta. Todos a una tocaron la trompeta. Así que la hueste que andaba liderada por Josué dio un grito de victoria, porque entendía que Dios le había dado la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. El libro de Patriarca y Profeta, Diana, de Elena Jabón de Guay, describe que las paredes sólidas se estremecieron y se formaron con gran estruendo. Los habitantes de Jericó quedaron anonadados, quedaron perplejos, quedaron boquiabiertas a ver cómo esta seguridad que ellos tenían se había desplomado, porque ellos tenían su confianza en las paredes que los rodeaban. Así que el ejército de Israel pasó al lugar y tomó la ciudad con todo lo que tenía. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto en esta mañana: ¿hay alguna pared que está haciendo división entre tú y tu Dios, que tú entiendes que es fortificada? Yo creo que este momento es para pedirle a Dios que derrumbe esa pared. Amén. Para que no haya obstáculos, para que esas oraciones puedan llegar y que podamos tener discernimiento espiritual para saber cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo las cosas no vienen de Dios. Así que los habitantes de Israel entendieron que eso, y debían entender que esa guerra, esa
Esa batalla la había ganado el poder de Dios. Lo único que ellos fueron el instrumento para tener la victoria. Tenían que darle la gloria y la honra a quién. Dios hará cosas maravillosas por lo que se la piden. Dios hará cosas maravillosas por lo que confían en Él. El motivo por lo que profesamos ser su discípulo, no tenemos mayor éxito en la vida, es porque confiamos demasiado en nuestra propia inteligencia. Confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría y no le damos a Dios la oportunidad de revelar su poder en favor de nosotros. El Señor puede hacer grandes maravillas con lo que tenemos en la mano. A Moisés le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Me imagino que Moisés en ese momento, lo que dijo, no tengo nada, pero él tenía algo. ¿Qué tiene en la mano, Moisés? No tengo nada. ¿Qué tenía? Un simple palo, una vara. Tenía como ustedes la llaman, un batón. Pero no se imaginaba que con esa vara, con ese batón, el Señor podía hacer grandes milagros a través de él. Así que él era simplemente el instrumento para que Dios hiciera un milagro con lo que tenía en la mano. Yo te pregunto ahora, ¿qué tienes en la mano? Levante su mano. Con lo que tenga o con lo que no tenga. Levante. Hay muchos que tienen una Biblia, alabándose el nombre de Dios. El Señor puede hacer grandes maravillas con esa Biblia si la ponemos en sus manos. La Biblia por sí mismo, abierta en la casa, no tiene ningún sentido. Como la Biblia tiene sentido, es como lo hacemos, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ella tiene la vida eterna y a nosotros da testimonio de mí. La Biblia en sí es un instrumento para que usted pueda evangelizar, para que usted pueda instruir a otro y usted adquirir sabiduría a través de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿hay alguna pared que tú entiendes que es sólida, pero que está impidiendo tu relación con tu hermano? ¿Hay alguna pared que está haciendo división entre tú y tu prójimo? Yo creo que este es el momento de que nosotros podamos romper esa pared. Josué capítulo 3 versículo 5. Josué dijo al pueblo, dice Josué capítulo 3 versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificado, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Si queremos ver maravillas de las que Jehová está dispuesto a hacer, tenemos entonces que santificarnos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Hoy? Porque Dios dice santificado, dijo Josué al pueblo, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si esa maravilla queremos que llegue, tenemos que comenzar a santificarnos hoy. Así que, ¿a quién le gustaría que el Señor haga maravillas en su vida? Amén. Vamos a ponernos en pie. Estos son tiempos donde se necesitan hombres de valor, mujeres de valor, jóvenes de valor, niños de valor. 2 Corintios 1:7. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En lo que va cantando el himno, va sonando el himno, denle un abrazo a la persona que le queda al lado. Y si ha habido una pared que ha destruido, si ha habido alguna pared que ha destruido su relación con su prójimo, entonces, denle un abrazo, denle dos abrazos. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo a la casa de Dios que me cambia el corazón. Y a sus ojos
Que dirán, abriendo caminos, forjando mejores destinos, la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Vamos a orar para así llegar a nuestros hogares. Padre amante, Padre de amor, en estos momentos te damos gracias. Muchas gracias. Porque tú eres bueno y que para siempre son tus misericordias. Permite, Padre, que así como dice el himno, nos llenemos de valor, que podamos arrojar al pecado, separarnos de él, para que tu gloria sea con nosotros, así como estuvo con Moisés. Bendícelo, al igual que como tú prometes, que la bendición no va a estar con nosotros, ni tienes que vayar. Ayúdanos a hacer las nuevas esa bendición y creerlo, y siempre seguir hacia adelante. No importa que miremos a lo lado y veamos cosas que no nos agradan, pero nuestra meta final es Cristo Jesús, nuestra meta es el cielo. Ella nos dirige, nos bendice esta iglesia, bendice sus líderes, bendice el pastor y permite que todos a una podamos salir victoriosos. Amén.